Es un icono de película, el coche por excelencia del protagonista y está repleto de gadgets y detalles alucinantes. Este es el emblemático Aston Martin DB5 de James Bond de AutoArt. Empecemos. Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, más que miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. Esta réplica la tengo desde hace más de 20 años y no dispongo de la caja original, así que os dejo imágenes para que veáis la temática de este reputado fabricante que hoy debuta en el canal y que, como ya sabéis, habrá una pequeña sorpresa final, pero que muy interesante. Así que quedaros hasta el final y vayamos a por algunos datos curiosos de este característico DB5 de la gran pantalla. Esta unidad de hoy es la primera edición que se hizo y aparece en el filme de James Bond contra Goldfinger de 1964, aunque este mismo fabricante lanzó una segunda edición conmemorativa del 60 aniversario de la franquicia con algunas mejoras y diferencias respecto a esta versión que hoy nos ocupa y que por supuesto vamos a comparar aquí en MQM. Y es que tanto AutoArt como otros fabricantes han reproducido este DB5 a otras escalas y ediciones especiales increíbles con efectos de sonido, luces y gadgets diferentes en cada una de ellas, incluso Lego y Playmobil se han atrevido con este clásico inglés. También existe desde 2011 una maqueta a escala 1.8 con mando aparte operativo y repleto de componentes realistas accionables sinceramente brutales. Aunque habrá que pedir permiso en casa para adquirirlo, porque el coste que nos pide el fabricante es de más ni menos que de 1.800 euros. Pensad que este DB5 hemos llegado a verlo hasta en 8 filmes de las ya 25 películas oficiales de toda la saga de 007, personaje interpretado por varios actores en el tiempo y durante más de 60 años, empezando desde el primer filme oficial con Agente 007 contra el Dr. No en 1962, terminando con la última película Sin tiempo para morir de 2021. Y es que con esta cantidad de filmes también se han replicado múltiples modelos de muchas de las películas del agente secreto del MI6 y aquí en MQM habrá más de una, os lo aseguro, porque soy un fiel fan de la franquicia, así que decidme en los comentarios qué película y qué coche os gusta más de toda la saga para tenerlo en cuenta, apasionados. Y no va a ser fácil, porque son unos cuantos y muy variados como estáis viendo, así que aparte de esta joya de hoy, yo me quedaría después de una valoración muy reñida con el alucinante BMW Serie 7 que aparece destrozando muros y rebasando obstáculos de todo tipo en el peliculón El mañana nunca muere de 1997. Sería una pasada disfrutarlo a escala 1:18 con todos sus gadgets operativos, ahí lo dejo para los fabricantes. Aunque existe a varias escalas con diferentes presentaciones, como esta réplica de Corgi a escala 1:36 con artilugios accionables o esta otra de Ixo a escala 1:43 con todos los gadgets accionados pero en estático, presentado en la escena del parking cuando es conducido por control remoto desde el teléfono. Brutal. Así que vamos con el análisis de MQM y veamos las medidas y el peso de esta primera magnífica edición del DB5 de James Bond. Mide aproximadamente 25,6 centímetros de largo por 6,8 centímetros de alto por 9,4 centímetros de ancho. Y pesa 861 gramos aproximadamente, dato que pensaba que sería mayor ya que está fabricado en metal y repleto de artilugios y componentes accionables que ahora veremos. Deciros que tanto la pintura como su aplicación es de muy buena calidad, ya que después de más de 20 años, fijaros en el excelente estado en el que se ha conservado, excepto estas pequeñas burbujas en la pintura y un pequeño accidente al principio de la grabación, el resto está perfecto. Así que vamos a por este impresionante frontal y a ver todos los gadgets que incluye. Fijaros en los preciosos faros perfectamente reproducidos junto a su característica rejilla fielmente replicada en cromado y que AutoArt consigue hacernos dudar de si se trata de un frontal de un DB5 de verdad o es una réplica a escala reducida. Así que veamos estos detallados intermitentes que son donde Q esconde el primer dispositivo y que AutoArt es capaz de incorporar sin que se aprecie de ningún modo. Accionando el intermitente hacia abajo, se desplaza ligeramente el cañón de la ametralladora que incorpora y que se utiliza en la película. Impresionante. Con solo acompañarlo hacia arriba, se desplaza hasta su posición inicial y se queda perfectamente integrado en su ubicación. Me encanta. En la reedición del 60 aniversario también lo tiene incluido, aunque parece que los cañones sobresalen un poco más. Si bajamos hasta los fieles para golpes en plástico cromado, en ellos se integra este chulísimo sistema de placas de matrícula cambiables, naturalmente, válidas para todos los y países. que aparecen en la película del 64 con Sean Connery como protagonista. Punto para AutoArt. En la reedición también han mantenido este logrado sistema.
Pero es que esto no es todo. Si accionamos las defensas del paragolpes hacia adelante, se desplazan, aunque no recordaba que el recorrido fuera tan corto. Punto a tener en cuenta, al menos en esta unidad, ya que parece que en la reedición el recorrido es más largo. Fijaros en la definición de los logotipos frontal y trasero de Aston Martin, han utilizado pegatinas de alta definición y la verdad que son preciosas, aunque no dejan de ser pegatinas, al igual que los anagramas laterales y traseros de DB5 que no deberían estar presentes, ya que no aparecen en el coche durante el filme, corrección que ya se ve reflejada en la reedición porque ya no los vemos incorporados. Por último, vemos los anagramas de Superleggera del capó como toca, me encantan. Hay que añadir que en la reedición han cambiado estos logotipos de pegatina por piezas aparte de plástico de 1 milímetro, afinando el realismo, y ya sabéis que lo valoro mucho, punto para AutoArt. Así que pasemos a los detalles, como esta entrada lateral de refrigeración del motor, con su ribete encromado como pieza aparte, al igual que los retrovisores y limpiaparabrisas, también bien replicados. Un elemento a recalcar es que vemos la ausencia del intermitente lateral que AutoArt no ha reproducido en su modelo, ya que como veis, en la película sí que aparece. En la segunda reedición tampoco lo han reproducido. La antena en negro y cromado es un detalle incluido muy bien replicado, pero no es practicable aunque lo parezca. Y es que fijaros en estas manetas cromadas que parece que hayan reducido directamente como si fueran las de verdad, me encantan. Y las dos tapas de gasolina, también reproducidas como toca, están presentes en los dos montantes traseros. Así que pasemos a los ribetes cromados de las puertas como piezas aparte de plástico, los de los cristales delantero y traseros forman parte del cristal y creo que el acabado es sublime, pero fijaros que no viene con cristales laterales, elemento que he hecho en falta ya que ya sabemos que esto es literalmente, y nunca mejor dicho, una ventana directa al polvo. Y no es la única, ya que nos encontramos con este techo abierto para el asiento inyectable que monta y utiliza por primera vez el actor en Goldfinger. Cabe destacar que se hizo una especie de tributo al sistema en 2011 en el filme de Muere otro día de 2002, salvando la vida de nuevo al agente secreto del MI6 montado para voltear el Aston Martin V12 Vanquish también repleto de gadgets que conduce Pierce Brosnan en esta entrega, y que también se ha reproducido a varios tamaños por distintos fabricantes, incluso a escala 1:18 como esta de The Vinstal Group, al igual que el Jaguar XJK en verde del villano Zao, de nuevo con todos los artilugios accionables, reproducido en este caso también por The Vinstal Group y por el conocido fabricante RTL. Ya veis que tenemos para elegir. Así que volviendo al techo que me enrollo, esta segunda edición de AutoArt no solo nos incluye la tapa del techo para que no nos entre tanto el polvo y podamos disfrutar de la estética de un techo entero, sino que también han optado por cerrar al completo el habitáculo, preservándolo del polvo al 100%, añadiendo estos dos cristales laterales de las puertas que, como os he comentado, siempre he echado en falta en esta primera edición. Esta tapa del techo y los cristales evidentemente son más elementos a reproducir, y como es lógico encarece el precio, aunque a día de hoy, si tuviera que elegir entre estas dos ediciones, me decantaría por esta última versión con cristales y tapa del 60 aniversario. ¿Y vosotros cuál elegiríais? Dejármelo en los comentarios. Así que pasemos a la parte trasera con sus característicos pilotos en línea de 3 luces con los que también podemos interactuar, aunque en este piloto trasero derecho la tulipa superior vino ligeramente desplazada de origen. De igual modo que los intermitentes delanteros, pero en este caso hacia arriba, este gadget simula los cañones por los que se proyecta el aceite que utiliza Sean Connery para deshacerse de los coches que lo persiguen en el filme, pero como veis, no se aprecia el supuesto cañón ni se aguantan arriba por defecto, así que opino que es un detalle a mejorar, y así ha sido, ya que como estáis viendo en la reedición, puede apreciarse mejor el orificio por donde proyecta el aceite y la tulipa del piloto parece que se mantiene hacia arriba sin problema. Vemos el cubre matrícula y su embellecedor en cromado, ambos elementos como piezas aparte, y la matrícula que también incorpora las 3 variantes como la delantera, al igual que las defensas de los paragolpes desplazándose hacia adelante, aunque como veis el recorrido es un pelo más largo que las del frontal. Perfecto. La nueva versión también incorpora todos estos elementos que hemos comentado de la parte trasera, incluido el doble escape lateral muy bien reproducido en ambas réplicas. Así que sigamos con los 4 elementos practicables que lo son, empezando por la tapa del maletero, que no se aguanta en ningún punto, aunque todo el interior está enmoquetado y las franquicias en el cierre son perfectas. Pensad que AutoArt y su nivel de exigencia en los detalles y calidades es muy alto, así que para accionar la guinda del pastel, solo con desplazar esta lengüeta hacia el lateral, se acciona el protector antibalas practicable en la tapa del maletero,
dispositivo que los más fanáticos ya sabréis que aparece en su esplendor en diferentes ocasiones y en varias de las películas de esta interminable saga de 007. Impresionante. En la edición del 60 aniversario también incluye el gadget accionable, pero con las botellas de gas y aceite simuladas junto al sistema de tijera interior que mueve la pantalla antibalas, elementos que no sabemos si son fieles a los de la película, ya que no aparecen en ninguno de los filmes, pero como estáis viendo en pantalla, sí que hay imágenes del sistema auténtico instalado en algunas de las réplicas reales que se utilizaron en la película de verdad. Espectacular. Sin embargo, como ya hemos visto en esta primera edición, no está reproducido ninguno de estos sistemas internos. Otro detalle a destacar es la cerradura de cierre del maletero como pieza aparte y en cromado como toca. Pero lo que no podemos exigir al fabricante es la pegatina trasera de Gran Bretaña, ya que en algunas escenas del filme aparece y en otras no, así que en esta primera edición no se reprodujo, pero en la segunda AutoArt sí que la añadió y a mí me gusta más. ¿Qué opináis? Pasemos al capó con un cierre y franquicias excelentes, la parte interior está detallada en negro mate, pero no han incluido la varilla de sujeción y que he hecho mucho en falta para mantener levantado el capó y deleitarnos con el 6 cilindros en línea de 4 litros que alberga este clásico de ensueño y que, como veis, está minuciosamente detallado. ¡Qué preciosidad! En la reedición han solucionado este tema de sujeción con estas dos varillas en cromado e incluso han mejorado los detalles del propio motor. Me encanta. Así que pasemos a una de las partes donde podríamos hacer una review aparte, el habitáculo. Y es que tenemos estas puertas practicables con unas franquicias y cierre perfectos y todo lujo de detalles fieles a las del filme. Hasta podríamos hacer una llamada al MI6 desde este Aston Martin de película si quisiéramos, ya que tanto en esta primera edición como la del 60 aniversario incorporan esta tapa abrible con el teléfono en su interior. Aunque la primera edición no viene atado con este cable como en el de la segunda, aún así es impresionante. Y es que si nos adentramos en el sofisticado salpicadero, repleto de detalles muy bien reproducidos, vemos el suelo enmoquetado, el radar de seguimiento que aparece en múltiples escenas en los filmes, al igual que en la reedición. El interior del techo no está detallado, excepto los parasoles en negro y el retrovisor en cromado. Punto a mejorar. Pero es que la principal diferencia y característica a destacar es que aquí tenemos este botón central para accionar el asiento hacia arriba como en la película, así que vamos a ello. Como estáis viendo, se proyecta de verdad y me parece increíble, qué chulada. Evidentemente, después de hacerlo un par de veces y sufriendo, ya veis que el sistema está presente, pero no recomiendo detonarlo demasiado, ya que el asiento es de plástico rígido y es estático, al igual que el del piloto, y lógicamente hay componentes delicados que podrían dañarse al ser propulsado de este modo, digamos, tan irregular. En cambio, en la segunda edición, fijaros en la tapa abrible con el cuadro de mandos que accionan los dispositivos de defensa y que han reproducido fielmente como en la película. Así que este es otro punto que me haría decantar por esta segunda edición, aunque en ambos casos es una pasada que hayan reproducido este gadget asombroso. Pasemos a la dirección con este precioso volante de madera conectado a las ruedas haciéndolas girar perfectamente, aunque en este caso AutoArt no ha incluido suspensión, elemento que siempre he hecho en falta en una réplica con estas calidades y medidas, como ya sabéis. No sé si en la reedición la habrán incluido, así que si tenéis una unidad, decídmelo en los comentarios. Pero esperad, que aún hay más, ya que estas ruedas no solo están, desde mi punto de vista, muy conseguidas, aunque tengo que matizar que hubiese preferido un cromado y no un plata brillante para estos radios de antaño, sino que la rueda trasera izquierda incorpora un último gadget en esta obra maestra automovilística, y es esta tapa del eje de 3 puntas que también se desplaza hacia adelante, como en la mítica escena que aparece este sistema. Rueda solidaria con la propia rueda o también podemos girarlo libremente y este es un gadget que también incluye la segunda edición de AutoArt. Me encanta. Así que pasemos a los bajos que ya veis que están reproducidos en negro excepto la caja de cambios y toda la línea de escape, siempre mejorable, y estos son los datos que nos indica: el fabricante, la marca y el modelo del coche, la escala y el país de elaboración. Deciros que he hecho en falta el año de fabricación del coche y algún dato oficial de la película, y tampoco vemos ningún número de edición limitada, así que vamos rápidamente con la valoración final y el precio. Hay que tener en cuenta que, como os he comentado, esta primera edición se fabricó hace más de 20 años, y es que este fabricante a día de hoy sigue deleitándonos con su método de fabricación, realizando encargos a diferentes escalas, con una alta precisión y calidad, así que me atrevería a decir que pocas réplicas de AutoArt a escala 1:18
Salen de fábrica por debajo de los 200 euros y bien merecidos, porque su trabajo desde mi punto de vista es excepcional. Así que el precio de la reedición de este DB5 es aproximadamente de unos 350 euros, siendo algo superior al precio de la primera edición que hoy nos ocupa, ya que es un modelo descatalogado y creo que no se ha revalorizado tanto, y aunque siguen apareciendo unidades en la reventa con precios oscilantes según el estado en el que se encuentra la caja y el modelo, están en torno a los 250 euros de media. Creo recordar que a mí me costó lo que a día de hoy serían unos 120 euros aproximadamente, siendo la réplica más cara con diferencia que poseí durante un buen tiempo en su momento. Y es que imaginaros hace 20 años ver todos estos sistemas integrados en el modelo, así que me imagino que estaréis de acuerdo conmigo y el señor Goldfinger cuando decimos: ¡Ah, interesante ese coche suyo! Yo también tengo un nuevo juguete. Y es que en MQM también tenemos nuevo juguete con la sorpresa final. El mismo Aston Martin DB5 de 007 contra Goldfinger a escala 1.64 de Mini GT. ¿Qué os parece? Vamos a sacarlo del blister con esta bonita presentación con la portada del filme de fondo y la caja que incluye para poder guardarlo. Así que mientras lo abrimos con cuidado, comentaros brevemente que empezará a ser tradición de la casa incorporar siempre que pueda y si existe estas réplicas a escala 1.64 para complementar las reviews y tengamos el mismo modelo a este otro tamaño, ya que es una muy buena opción para hacer frente a los handicaps de siempre del coleccionista. El espacio, el dinero y la falta de realismo cada vez que bajamos de escala, pero dada la afición que hay a este tamaño, la variedad de modelos y fabricantes y las notables calidades y precios a día de hoy hace que sea una muy buena baza a tener en cuenta para coleccionar y disfrutar de los minuciosos detalles reproducidos. Dicho esto, aún hay más, y es que Mini GT en este caso nos ofrece dos opciones, este Aston Martin DB5 de James Bond contra Goldfinger a escala 1.64 con los gadgets escondidos, o este que ahora veremos con todos los gadgets accionados. ¡Vamos a ello! La verdad que viene muy completo, ya que el pack incluye la caja que ya hemos visto con el grafismo de la silueta del coche y las letras de Goldfinger en dorado, la verdad que me encanta y la encuentro muy elegante. Ya habéis visto la tarjeta con licencia oficial de la película y como veis tenía muchas ganas de ver cómo Mini GT ha conseguido desde mi punto de vista un resultado muy logrado, ya que se aprecia todo perfectamente lo bien detallado que está. Y es que han pintado los intermitentes en naranja en el lateral, aquí sí presentes como toca, al igual que en la película, y el detalle añadido de la pegatina pintada de Gran Bretaña en la tapa del maletero. Me encanta. Sorprendentemente los retrovisores son piezas aparte y están muy bien definidos, al igual que la rejilla central con el logotipo pintado y su matrícula correspondiente de la variante más vista, delante y detrás. Las ruedas giran libremente y han reproducido los neumáticos en goma real, junto a un habitáculo detallado en negro y 100% cerrado, como me gusta. Punto para Mini GT. Todos los elementos extendidos son estáticos, pero ya veis que están muy logrados, aunque las protecciones de los paragolpes y el eje de la rueda trasera que sobresalen, para mi gusto, se han excedido un poco. Aún así, parecen piezas aparte y el conjunto está muy conseguido. Punto para Mini GT. La pantalla antibalas parece otra pieza aparte accionable, aunque no lo es, y también opino que está muy bien reproducida. Por último, vemos que los faros delanteros y traseros son piezas aparte de plástico, muy bien definidos, junto a los intermitentes delanteros también como piezas aparte, simulando las ametralladoras que Q monta en este DB5. Ya veis que si queréis preservarlo o almacenarlo, la caja os sirve perfectamente porque cabe dentro sin problema, así que perfecto. Estos son los datos que nos indican los bajos, en este caso presentados en negro con parte de la línea de escape en plata y como pieza aparte. Y deciros que personalmente el modelo me ha gustado mucho, así que me apunto a este fabricante para futuras adquisiciones a tener en cuenta, ya que realmente creo que Mini GT ha dado la talla con este DB5 de James Bond a 1.64 por el precio que estáis viendo en pantalla. Así que si no queréis perderos el siguiente modelo de MQM, que ya os avanzo que es de un fabricante que aún no hemos visto en el canal, es un coche que existe de verdad, solo hay un ejemplar en el mundo y perteneció a uno de los músicos más conocidos de todos los tiempos. Darle a la campanita, like y suscribíos porque estará muy chulo. Y recordad que si compartís este contenido, tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis aquí, en MQM.